titulado No seas alumno de los demonios. ¿Cómo es el título de la prédica esta noche? No, si estamos en esa escuela, hoy nos van a expulsar de esa escuela y nos vamos a matricular en la escuela de Cristo. Amén. Les invito a que no pensemos que la palabra es para el hermano que no vino o para el hermano que está al lado mío. No, la palabra es para mí. Yo necesito que Dios me hable. ¿Cuánto hemos venido a aprender aquí esta noche? Pero yo también he venido a aprender. Entonces no piense que la palabra es para el que está al lado mío. Pues, y eso que no vino, hombre. Lástima que no vino porque la predicación era para él. No, eso no es así. Así que cerremos el paraguas y vamos a recibir la palabra esta noche. Bien, entonces no seas alumno de los demonios. En la Reina Valera, aquí tenemos la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es la palabra doctrina? La palabra doctrina significa conjunto de enseñanza. ¿Qué significa la palabra doctrina? Listo, conjunto de enseñanzas. La Biblia nos presenta 4 tipos de doctrina. Tenemos la sana doctrina, tenemos doctrinas diversas, tenemos doctrinas extrañas y doctrinas ¿de qué? De demonios. Y es un problema grave, eso es la doctrina de los demonios. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque lo que tú crees importa. Lo que tú crees te salva o te condena. Lo que tú crees va a moldear tu vida. Si yo soy egoísta y creo que soy el primero en todo, si estoy en un supermercado me voy a saltar la fila para llegar de primero. Lo que tú crees moldea tus acciones. Por eso es importante entender que cuando queremos un cambio de vida, un cambio de actitud, necesitamos una renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos un cambio de manera de pensar si queremos cambiar de manera de vivir. Entonces viene la trascendencia de lo que puede afectar la palabra de Dios en la vida de la persona. Y se nos habla de que el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, el hombre que no anda en el camino de malos, esa persona es bienaventurada. Esa persona, por el contrario, dice la Biblia, que la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, como la palabra de Dios gobierna sus pasos, es un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace no fracasa, prosperará. Gloria a Dios. Entonces es importante lo que nosotros creemos. Miremos allá en 1 Timoteo 4:16. Ahorita conversamos con un hermano antes de llegar al culto y él me decía, no, es que la salvación es individual. Compartíamos y él decía, no, la salvación es individual. Y vamos a mirar un texto que nos va a mostrar por qué no es individual. Es tan importante lo que creemos que el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Pero no solo de ti mismo, sino también de la qué. Dígalo duro, ¿de la qué? De la doctrina. ¿Y por qué? Sencillo. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a lo que te escuche. Las doctrinas que tú compartes en tu casa o salvan a tus hijos o los condenan. La doctrina que tú compartes en tu casa o salvan a tu familia o la condena. La doctrina que tú compartes en tu casa produce espíritu y vida o produce muerte y destrucción. Entonces es importante meditar cuál es la doctrina que estamos creyendo. Debemos tener cuidado de la doctrina y no estoy hablando solamente de la doctrina de la unicidad. Porque a veces pensamos que doctrina nada más es la unicidad y ya. No, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Gloria a Dios que se nos fue revelado ese nombre. Pero la doctrina va mucho más allá. Lo que tú enseñas es doctrina, porque la doctrina son conjunto de enseñanzas. ¿Qué doctrina enseñas tú en tu casa? Con tu forma de vivir y de actuar. Meditemos y reflexionemos en esto. Entonces se profetiza. Volvamos a 1 Timoteo 4:1 en la traducción Palabra de Dios para Todos. Se profetiza un cambio de doctrina, de la verdad hacia la mentira. Y es un peligro muy grande. Porque si la verdad nos hace libres, la mentira nos lleva cautivos al error. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1, traducción Palabra de Dios para Todos. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estos últimos tiempos hacen referencia a este espacio
entre la primera venida de Jesucristo en carne y su segunda venida, cuando venga aquí a reinar. En esos últimos tiempos en los que estamos actualmente, algunos se apartarán de la fe. O sea, estaban en la fe, pero se apartaron. Y nosotros podemos decir, no, esos son los hermanos que ya no se congregan. No, hay personas que pueden estar aquí y estar apartadas de la fe. ¿Por qué? Porque no han sido renovados su pensamiento, no ha sido renovado su forma de ver la vida. Y por eso está apartado de la fe que se nos ha sembrado. Y esas personas le harán caso a espíritus que mienten. Y seguirán enseñando, se volverán alumnos de los demonios. Seguirán las enseñanzas de los demonios. Donde no hay sanidad, hay enfermedad. Y donde no hay sanas palabras, hay enseñanzas infectadas e infecciosas que destruyen, que dañan la vida. Y la Escritura separa muy claramente quién es alumno de los demonios y quién no. Por ahí en Santiago capítulo 3, versículo 4, ayúdeme mi hermano por favor. El apóstol Santiago empieza a describir una serie de comportamientos y actitudes. Santiago 3, 14. Lo podemos mirar un momento, porque él empieza a mostrarnos cómo es la cuestión. Mire lo que dice: si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira. Ojo, el cambio de la mentira hacia la verdad, que oculta la verdad. Versículo número 15. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene de ¿dónde? Dígalo duro, ¿viene de dónde? O sea que yo puedo ser un alumno de los demonios estando en la iglesia, siendo sellado con el Espíritu Santo. Puedo seguir la enseñanza de los demonios. Versículo 16. Por eso, ojo, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Ay, el hermano, ¿por qué está diciendo que si yo tengo el Espíritu Santo puedo ser alumno de los demonios? Pues si hay celos, hay rivalidad y hay desorden, es alumno de los demonios. No es un pensamiento de Eleazar Aguirre. Estamos leyendo lo que dice la Escritura. Pero hay una diferencia entre esa sabiduría diabólica y la sabiduría que desciende de lo alto. Versículo número 17 de este mismo texto. Pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, ¿cómo? Pura. ¿Y también qué? Flexible. Y además, ¿qué? Compasiva. Y produce una cosecha ¿de qué? De bondad. ¿Qué les parece la sabiduría que desciende de lo alto? Entonces hay una diferencia muy marcada entre la sabiduría diabólica y la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces miremos algunas doctrinas fundamentales de los demonios. Así como nosotros tenemos doctrinas fundamentales, los demonios también enseñan doctrinas fundamentales. A ver, ¿qué doctrinas fundamentales enseñamos nosotros? ¿Alguien que me diga? La oración, el bautismo. Amén. ¿Quién más? La gracia. Y son doctrinas que nos fortalecen y nos nutren. Bueno, la doctrina de los demonios es lo contrario, te desnutren y te destruyen. Entonces miremos unas doctrinas fundamentales de los demonios. Una doctrina que surgió en el cielo: la rebeldía. Ay, ¿por qué le van a adorar a él? ¿Por qué no me adoran a mí también? Si yo puedo ser semejante al Altísimo. Esto se llama rebeldía, doctrina de demonios. La altivez es una doctrina de demonios. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde tiene la gracia. El diablo enseña esa doctrina y le fascina que nosotros seamos altivos para que seamos alumnos de él. La división es una doctrina de demonios. Sepárate del hermano, no le hable, ¿para qué le vas a hablar si se metió contigo? No te acerques a él y te recuerda lo que te hizo. Eso es doctrina de demonios. El orgullo es una doctrina de demonios. Yo llevo tantos años aquí en la iglesia, no, hombre, a mí que me van a poner a hacer eso. Yo no me estoy para predicar solamente. Doctrina de demonios. La vanagloria es una doctrina de demonios.
es pasajera. Y nosotros no sabemos un texto que dice que el mundo y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si no está el amor del Padre, entonces ¿qué estará en él? Sencillo, las doctrinas de los demonios. La corrupción es una doctrina de demonios. La mentira es una doctrina fundamental de los demonios. La falta de amor es una doctrina fundamental de los demonios. La falta de misericordia es una doctrina fundamental. Les encanta enseñarnos esa doctrina, no tener misericordia con los demás, a que no nos consideremos a nosotros mismos, porque a veces vemos que el otro erra y lo que hacemos es señalar. Eso es doctrina de demonios. Pero el Cristo de esta iglesia no nos vino a señalar, Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Pero los demonios no te enseñan eso. Los demonios te enseñan: perdón, no seas bobo. Ay, lo vas a perdonar, bobo. Eso es lo que enseñan los demonios, la falta de misericordia. Pero el escritor a los Hebreos dice: oye, el sacerdote está constituido por Dios para mostrarse paciente con los ignorantes y los extraviados, porque Él también está rodeado de debilidad. Entonces, si yo ahora cojo y parto el pocillo aquí en este momento, es posible que alguien me acuse: mira al otro si es bobo, partió el pocillo, como decimos allá en la costa, boca abierta. Y es posible que alguien me acuse. Pero una persona llena de misericordia dice: oye, ven acá, el hermano partió el pocillo, pero pude haberlo hecho yo. Es una persona que considera que está rodeado de debilidad. Es fácil de abrirse al perdón, es fácil de perdonar. Pero los demonios no te enseñan eso. Los demonios te enseñan a que no perdones, a que no le hables. Si se metió contigo, no le hables. Si en el comité no están trabajando bien, no le hables, no le prestes atención, ignóralo. Pero este Cristo, en su oración sacerdotal, dijo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Esa es la doctrina divina de nuestro Dios. El Señor no nos enseña división. El Señor nos vino a mostrar ejemplo de unidad, de armonía, de paz, porque donde estamos juntos en armonía, allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Pero los demonios no te van a enseñar eso. Otra doctrina más, para no alargar la lista, doctrina fundamental de los demonios: la acusación. El diablo acusa todo el día. Te acusa ante Dios y te acusa en tu mente. Mira, cometiste este error. Mira, embarraste aquí. Mira, tal cosa no le hiciste bien. No eres digno de servir. No eres digno de estar ahí arriba. Estás condenado. Te vas para el infierno. Pero en esta noche te traigo un mensaje totalmente diferente. Si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué te enseña el demonio? Acusa. Siéntate a acusar a la gente. Si alguien te vino a comentar algo mal de un hermano, ven y se lo cuentas al hermano, corre para que le coja la podrida al otro. Eso es lo que enseñan los demonios, a que acuses. Es doctrina de demonios. Y eso genera celos, rivalidades, disensiones, genera pleitos. Es que donde está el demonio no puede haber armonía. Donde está enseñando Satanás no puede haber paz, porque él no produce paz. Pero si alguien está siendo enseñado por el Señor, va a vivir en un estado de plenitud de gozo, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Lo creemos en esta noche. Y sigue la lista de descripciones. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 5, el apóstol Pablo da un listado bien largo acerca de esto de los últimos días en los que estamos viviendo. Llegarán tiempos difíciles, versículo número 2,
La gente se volverá ¿qué? Egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Versículo número 3. No sentirán, ojo, esto es importante, hermanos. No sentirán afecto por los demás. Si no viene a culto, que se pierda. A mí me importa porque la salvación individual. Doctrina de demonios. ¿Cómo no vas a sentir dolor cuando estamos insertados en el mismo cuerpo? ¿Cómo no te va a ver que el hermano esté con las manos caídas en el culto, que no cante, que no adore? Algo debemos sentir cuando alguien en la iglesia no está bien. Algún dolor debemos sentir en el corazón cuando vemos un hermano que está triste. No puedes estar insensible cuando alguien no está bien. Porque cuando alguien viene como aburrido al culto, lo que hacemos es acusar, no se está perdido, eso no es cristiano nada. Pues ese que tú dices que no es cristiano nada, hubo uno que pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que usted llamado hijo de Dios. Tiene la misma estatura que tú tienes. No puedes estar insensible. No tienes que acusar a hombre, que eso no es cristiano nada, no. Somos sacerdotes, ¿cierto? Somos real sacerdocio. Pues dice la Biblia que Dios se suscitaría un sacerdote fiel para que intercediera todos los días delante de él por el pueblo. Si el trabajo de Satanás es acusar, el trabajo tuyo y mío es interceder. Entonces estas personas no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a qué. Dígalo duro, acompáñame a predicar. Ni estarán dispuestos a qué. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Versículo número 4. En estos mismos días, la gente que traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se orgullecerá de lo que sabe, en vez de amar a Dios, amará a los placeres. Versículo 5. La lista está muy potente, quiero terminarla. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrará que en realidad rechazan servir a Dios. Hermanos amados, esto es una reflexión. Esto no es para que te sientas mal, esto es para que corrijamos el camino. Si tú te has sentido identificado con esta larga lista que hemos dado de todas las personas que son enseñadas por los demonios, hoy es una oportunidad que el Señor te está dando. Si te dolió ahí es porque estamos enfermos en esa parte, ¿cierto? Si vamos a jugar fútbol y nos golpean la pierna, cuando alguien nos tropiece, ¿qué vamos a sentir ahí? Dolor. ¿Por qué? Porque estoy enfermo de la pierna. Mi hermano, si te dolió, aquí está el que sana. Amén. Él no es médico, pero es sanador, que es diferente. Aquí está este Dios que puede sanar esa parte que está siendo enfermada. Porque muchas veces las personas no es que sean malas, no, están enfermos. No hay que pensar que debemos aislarlos. No, hay que sanarlos, por el contrario. Y el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 1, nos muestra lo que debemos hacer con este tipo de personas. Porque a veces pensamos que lo mejor es no, que se vaya, que se salga de la iglesia. Vamos a orar para que Dios se lo lleve de la iglesia. Doctrina de demonios, hay poder en el nombre de Jesús. Él no vino a perder las almas. Él vino a que todas sean salvas. Entonces, ¿cómo tú las estás echando a perder? ¿Por qué las sacas de la iglesia tú? ¿Qué autoridad tienes? Por el contrario, ayudémonos unos a otros, hermanos. Es posible que algunos de ustedes caigan en la ¿qué? En la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a ¿qué? A corregir su error. Pero ojo, no lo vamos a hacer que tú estás inmundo y yo estoy inmaculado y sin pecado concebido, porque yo no pequé y tú sí. No, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas de los demonios? Podemos hacer un resumen general. Todo lo que se oponga al sentir y a la enseñanza de Cristo es doctrina de demonios. Punto final. No he terminado de predicar, solo que sea el resumen.
Entonces, mis amados hermanos, una persona que está siendo enseñada por los demonios, una persona que es altiva, es una persona que está loca. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Será? ¿Sí le parece no le parece que está loca? ¿Será? Vamos a revisar. Romanos capítulo 12, versículo número 3, traducción Reina Valera. Toda persona que es altiva está en un estado de locura. Y lo vamos a revisar en las Escrituras. Miren, Reina Valera. Y esto es importante que lo tengamos claro. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a ser libres de la altivez. Porque tú dices, ay, ¿será que yo soy altivo? Pero yo estoy loco. ¿Cierto? Pero vamos a quedarnos con esta traducción. Listo, aquí tenemos la Reina Valera. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se quede mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio. ¿Y será que una persona que no tiene buen juicio está normal? Para mí está loca. La Reina Valera 1960 dice que piensen de sí con cordura. ¿Y será que una persona que no tiene cordura está normal? No, está loca. Entonces piensen, usen su buen juicio para formar su opinión de sí mismo, conforme a la porción de fe que le ha dado Dios a cada uno. Entonces, si tú eres altivo, estás en un estado de locura. Pero aquí tenemos uno que te puede sacar de ese estado en esta noche y te puede enseñar su doctrina, que es la humildad. Entonces, todo lo que se oponga a ese sentir de Cristo hace parte de la doctrina de los demonios. Y el apóstol Juan da un consejo y dice: oye, prueben a los espíritus si son de Dios o no. Hay que probar a los espíritus, hay que tener discernimiento. Ajá, ¿y por qué todo lo que se oponga al sentir de Cristo? Porque es sencillo, no hay puntos intermedios, no hay puntos intermedios. Aquí en la iglesia tenemos un punto intermedio, pero aquí no hay puntos intermedios. Porque ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay puntos intermedios. O eres alumno de los demonios o eres alumno del Señor Jesucristo. No tiene más opciones, solo esas dos, no hay intermedio, ni miti ni nada de eso. O estás aquí o estás allá. Así que reflexionemos en esta noche dónde estamos. ¿Le está gustando el mensaje o está feo el mensaje? Para mí está feo. Bien, amados hermanos, necesitamos aquí que nuestra fe no sea inferior a la de los demonios. Usted lo ha leído. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Punto. También los demonios creen y tiemblan. Traducción lenguaje actual de texto dice: ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo, pero siguen siendo demonios. Así que el hecho de que creamos en la unicidad solamente, y yo sí estoy agradecido con Dios porque nos reveló su nombre, eso no lo es todo, creer en la unicidad, porque los demonios son unicitarios. Enseñan la Trinidad, pero son unicitarios, porque eso hace parte del engaño. La persona que echa mentiras sabe la verdad, ¿cierto? Cuando usted está echando una mentira es porque usted sabe la verdad. Bueno, también los demonios saben la verdad, pero enseñan mentiras. Entonces, el hecho de que creamos la unicidad, bien haces. En otras palabras, gran cosa. Hasta los demonios que son demonios creen en eso. Ellos creen en el único Dios y se sujetan, pero siguen siendo demonios. El creer en la unicidad no lo es todo. A veces nos jactamos de la unidad, que yo soy unicitario, creo en la unicidad, la doctrina, tal. Pero somos alumnos de los demonios, porque vivimos en arrogancia, en altivez, en división. Vivimos montando chismes, vivimos dañando el testimonio de los demás. Eso es doctrina de demonios. Así creas en la unicidad y así te engañas aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué usa el diablo? El diablo tiene una sabiduría y es la sabiduría diabólica, y esa sabiduría es la astucia. ¿Cuál es la sabiduría del diablo? ¿Y por qué la astucia? Sencillo. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, el que te aconseja, te comparte su espíritu.
Hay personas que se conocen y se vuelven amigos y cuando vienen a ver los dos hablan igual. O está el caso de las personas que se casan y vemos a la esposa hablando igual a la esposa y con los mismos términos. Pero cuando tú compartes un consejo, que compartes el espíritu. Por eso se nos dice, el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es uno. Entonces cuando tú aconsejas, compartes tu espíritu. Entonces, dice 2 Corintios 11:3, como la serpiente con astucia engañó a Eva. O sea, hubo una transferencia de esa astucia. Y esa transferencia nos ha corrompido a todos los humanos. Y por eso tú tienes malos deseos en tu corazón. Entonces hubo una astucia empleada para tener al ser humano cautivo y para que el ser humano siempre fuera alumno de los demonios. Entonces cuando hacemos un negocio chueco, nos sacamos, uy, soy tremendo negociante. Pero eso es astucia, eso es sabiduría que viene de lo alto. Eso es doctrina de demonios. Así de sencillo. Entonces tú dices, no, es que yo soy bien astuto. No contaban con mi astucia como el chapulín. Pero esa es la sabiduría diabólica. Aquí no necesitamos usar la astucia para tener ganancias, porque dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No necesitas astucia, necesitamos la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces el apóstol Pablo tenía un miedo. Y él dijo, yo temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. O sea que Satanás nos puede engañar. Se quedan en silencio, pero es verdad. Satanás nos puede engañar. Yo quiero que reflexionemos hoy cuántas mentiras le hemos creído al diablo. Reflexiona un momento que vamos para la parte bonita del mensaje. Tus frutos, como tú te comportas, demuestras de quién eres alumno. Si eres alumno de los demonios o si eres alumno de Jesucristo. Entonces medita hoy, meditemos, pero esto es para meditar. Esto no es para que te sientas mal, esto es para corregir lo deficiente. Entonces meditemos de quién estamos siendo alumnos. Y como cristianos tenemos una meta. Efesios capítulo 4, versículo 13. Me encanta este texto bíblico. Tenemos una meta. Y la meta es clara y contundente. Efesios 4, versículo número 13. Una meta clara y contundente que el Señor ha colocado para nosotros. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, ¿qué es? Convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo. O sea, tu meta es llegar a la estatura de Cristo y tener toda su perfección. Versículo número 4, versículo número 14 que diga, así no nos comportaremos como ¿qué? Dígalo duro, ¿como qué? Porque a veces nos creemos maduros, pero nos estamos comportando como niños. Así no nos portaremos. Si dice no nos portaremos, quiere decir que en el presente nos estamos portando como niños. Y cuando tú te comportas como niño, eres como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan ¿qué? Engañarnos con sus trampas. Una vez más vuelvo al principio. No se refiere a que te vas a cambiar de iglesia, o que te vas a creer que son 2 o que son 3, no. Se refiere a que si el Señor te ha enseñado una forma de vida, Satanás te enseña otra diferente, que te hace hacer algo que Dios no quiere que seas. Quiero que reflexionemos en eso, porque a veces pensamos que solo es que no le vamos a la iglesia y se apartó. No, hay cosas dentro del cuerpo que nos están causando daño. Y yo, gracias a Dios, vine a predicar aquí y me voy. Así que el patacón le cae al pastor. Hay cosas dentro de la iglesia que causan daño. Aquí entre los hermanos que servimos, que tenemos el Espíritu Santo, porque somos alumnos de los demonios. Entonces tenemos esa meta de ser como Cristo, pero tenemos este obstáculo, que somos unos niños fluctuantes. Y la importancia y la base del cambio está en reconocer que yo puedo estar equivocado. Pero cuando tú, como yo digo,
Es como yo digo porque yo llevo años aquí, ese para mí no me echa cuenta. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo es más viejo que tú y que yo. Y Él es el que nos enseña todas las cosas. Pensemos, ¿qué le parecieron la doctrina de los demonios? Alguien que me diga qué le parece la doctrina de los demonios. ¿Algún concepto? Son doctrinas desagradables. Son doctrinas que dañan, que destruyen, que cumplen con la agenda que el diablo tiene. La agenda del diablo es matar, hurtar y destruir. Pero la doctrina de los demonios aportan a esa destrucción, a ese robo y a ese asesinato. Entonces pensemos en esta hora, ¿qué es lo contrario a la doctrina de los demonios? Porque si hay doctrina de los demonios, debe haber una cosa totalmente diferente, que nos haga ser unas personas diferentes a lo que ahora somos. Esa doctrina de los demonios, o lo contrario, es la piedad. Nosotros debemos enseñar y vivir en base a la enseñanza de la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, el apóstol Pablo nos da las primeras luces allá en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Ella, dice otra traducción, la PDT dice, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Quiere decir que en la piedad se basa nuestra devoción a nuestro Señor. Entonces, lo contrario a la doctrina de los demonios es la actitud piadosa, porque ahí es donde se fundamenta tu entrega total a Dios. La piedad es esa forma que deja, esa enseñanza que deja, la forma en que Cristo fue y enseñó. ¿Y cuál fue la forma que Cristo fue y enseñó? Por allá en el apóstol Pablo nos relata en Filipenses capítulo 2 esa forma. La actitud que deberían tener es la misma de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa actitud piadosa? Sencillo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. Hay una traducción de la Biblia, que es la Biblia versión libre, que dice, se vació a sí mismo. Ojo, porque la Reina Valera dice despojarse, y yo me puedo despojar del pañuelo, eso está externo a mí. Pero esta traducción me impactó mucho porque dice, se vació a sí mismo. De su interior salió algo y se vació a sí mismo. En otras palabras, por un momento ante los ojos humanos dejó de ser quien era en el estatus en el que estaba y adoptó la humilde posición de un esclavo. Esa es la piedad. Y en ese acto de piedad se humilló a sí mismo, porque Él no lo humilla a nadie en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué enseñanza nos deja ese actuar de Dios? ¿La qué? Humildad. Y entonces tenemos un Dios que nos da esta enseñanza de humildad. Nos muestra la piedad, nos manifiesta la piedad, y Él nos comparte y nos enseña sus habilidades. Si usted sabe una receta de cocina y me la enseña a mí, me está compartiendo sus habilidades. Si usted sabe tocar piano y me enseña a mí, me está compartiendo sus habilidades. Pues este Dios no se queda corto en eso, porque Él también comparte sus habilidades. Entonces nos dice en esta noche, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y yo tengo unas habilidades que quiero enseñarles. Quiero que ustedes sean mis alumnos. Quiero que ustedes entren en mi escuela. Entonces aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan la doctrina que yo les he venido a entregar. Reciban mis habilidades y sean mansos y humildes de corazón. Pero el texto no termina ahí, porque la altivez nos cansa.
La altivez nos fatiga. Y nosotros pensamos que esto solo es problema de pecado. No, tú que estás cansado del pecado. No, la altivez nos cansa. Porque él dice, entonces cuando ustedes aprendan mis habilidades, hallaréis el descanso para vuestras almas. Lo que a ti te tiene cansado es la altivez, es el orgullo. Pero esta noche se te invita a encontrar el descanso para tu alma en la mansedumbre y en la humildad de corazón que nos enseña el maestro. Yo no sé cuánto reciben esa palabra en esta hora. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida se te hace fácil cuando eres humilde, porque te la llevas bien con todo. Pero la vida se te vuelve un infierno cuando sigues la enseñanza de los demonios y estás empataconado con todo el mundo, tienes problemas con todo el mundo. Entonces esta noche hay una invitación al descanso. Convertidos y arrepentidos. No, que eso es para los mundanos. Convertidos y arrepentidos, te lo digo ya a ti, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y entonces este Dios que tenemos nos da unas armas para poder alcanzar esa mansedumbre y humildad de corazón. El apóstol dice, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Digo, pero no están como muy convencidos. La mansedumbre y la ternura de Cristo son las armas de nuestra milicia. A veces pensamos que hay candela, chispa, allá, todo lo que prenda, ¿no? Son la ternura y la mansedumbre de Cristo. ¿Cómo tú vas a presentar el evangelio? ¿Peleando? No, lo presentamos con mansedumbre y ternura, y eso tiene un efecto poderosísimo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal y las acusaciones. Las armas de la milicia que Dios te ha entregado son las que te van a permitir derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra de la doctrina de Dios, en contra de lo que Dios ha enseñado, y trae todos esos pensamientos sometidos a la obediencia a Cristo. ¿Tú quieres tener un hogar armonioso? Pues empieza a usar las armas de la ternura y la mansedumbre de Cristo. Porque a veces pensamos que llenura de Dios nada más es venir a llorar y hablar en lenguas. No, llenura de Dios es sencillo. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 3, versículo número 19. Él expresa que si alguno quiere estar lleno de la plenitud de Dios, necesita estar lleno de amor. Conozcan ese amor que exceda todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. No solo es hablar en lenguas, no solo es llorar, es amar como el amor. Que alguien diga, ese hermano de tal manera a su hermano que da su vida por él, porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tú quieres demostrar que estás lleno de Dios? Pues no es llorando y hablar en lenguas, es amando como el amor. Lo voy a repetir una vez más. ¿Tú quieres demostrar que estás lleno de Dios? No es llorando ni hablando en lenguas, es amando como Él amó. Mirad con cuál amor nos amó del Padre, para que ahora seamos hijos de Dios. ¿Amas tú con el amor que Dios nos amó? Qué silencio, Señor. Ayúdame. Reflexionemos, esto es para reflexionar. Punto de las prédicas no es que salgamos hablando en lengua, llorando, gloria a Dios, estuvo buena la cosa, no. Punto es que tú aprendas y cambies. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, pero la presencia de Dios no nos cambia. Lo que nos cambia es la gloria de Él. El apóstol dice, pero somos transformados de gloria en gloria. Así que necesitamos un toque de su gloria en nuestra vida, que nos transforme, que nos cambie, que nos renueve, que nos haga recibir la enseñanza del Maestro. Y por eso se nos aconseja, y retomo el texto bíblico diciendo, hermanos, en vosotros
que hay el mismo sentir que tuvo Cristo. Si los demonios te enseñan una cosa diferente, lo rechazamos en esta hora en el nombre de Jesús y recibimos el mismo sentir que hubo Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No le importó que era tan grande, así a ti no te debe importar que seas de la junta local, que lleves años en la iglesia, que tengas una posición aquí, no te debe importar eso, porque si a Dios no le importó, a ti tampoco debe interesarte tu posición. Por el contrario, debemos despojarnos a nosotros mismos, tomando forma de siervo, hecho semejante a un esclavo y hecho obediente, si es necesario, hasta la muerte y muerte de cruz. Y como si alguien es humillado, Dios lo exalta. La Biblia dice: cuando se ejecutó esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús no solo nos arrodillamos, se nos doblan las rodillas y reconocemos en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alguien se para y lo reconoce en esta hora. Alguien se para y reconoce a Dios Padre, alguien lo aplaude a ese ser que se despojó a sí mismo. Hoy lo reconocemos a Él porque se despojó. Apláudalo, reconócelo. Él es Señor arriba del cielo, Él es Señor abajo de la tierra, Él es Señor debajo de la tierra. Oh, no somos alumnos de los demonios, no somos alumnos de los demonios. Eso lo produce la humildad, eso lo produce la humildad, eso lo produce la humildad. Hermano, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, hermano, sigue la fe, hermano, sigue el amor, hermano, sigue la paciencia, hermano, sigue la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y como ministro autorizado por el Espíritu Santo para predicar tu palabra, es la palabra de Él, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, que obedezcas este mandamiento, para que nadie pueda acusarte de nada. Y vas a hacer esto hasta que Jesucristo vuelva. Y ese Jesucristo tiene una cualidad poderosa: el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Renunciamos a la doctrina de los demonios. No hay espacio para la doctrina de demonios. Hay espacio para la doctrina que es conforme a la piedad. Él le va a enseñar a alguien. Él le va a enseñar a alguien mansedumbre y humildad de corazón. Quiere invitar a este altar a alguien. Yo le voy a decir al Señor: Señor, no quiero ser más alumno de los demonios. Yo no quiero eso. Ser una persona en este lugar que renuncie a esas doctrinas, que diga: hoy voy a renunciar a la doctrina de los demonios. No quiero ser alumno de ellos. No soy alumno. No. No hay espacio para la doctrina de los demonios. Y hoy le vamos a pedir al Señor, y se lo pedí en oración, que
que expulse a alguien del colegio, de ese colegio de demonios, y que lo inscriba en la escuela del discipulado que él tiene montada. Necesitamos ser alumnos de Cristo y vivir en su doctrina. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano amado, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Yo quiero que le digamos: acude, Señor, junto a mí. Y yo no quiero ser confundido jamás, porque la confusión llega a nuestra vida. Se lo podemos decir en esta hora. Te quiero invitar a que ahí donde está le diga al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Será que le podemos decir eso al Señor en esta hora? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. En esta hora le vamos a decir al Señor: